¿Qué tal amigos de la red? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video con su profesor B. Newton. Y el día de hoy vamos a continuar con la clase de química, que es la clase número 3, donde vamos a resolver 18 problemas del tema de materia. Y una recomendación es que cuando vean el problema, pausen el video y traten de resolver el problema por cuenta propia y luego comparar su resultado con la respuesta que yo les voy a brindar. Bueno, empecemos con el problema número 1. Dice, marque la alternativa incorrecta. A. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Verdadero. Como habíamos estudiado en la clase anterior, la materia que estudia la química es la materia condensada, que era el cuerpo, y tiene una masa y un volumen, por eso ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, el A es verdadero. B. La materia se clasifica en sustancia y mezcla, también es verdadera. La materia, según su composición, se clasifica en sustancias y mezclas. Punto C. Las sustancias tienen composiciones definidas. Verdadero. Mediante reacciones químicas, todas las sustancias se descomponen en otras más sencillas. Bueno, eso es falso, ¿no? No todas las sustancias se descomponen mediante reacciones químicas. Y esa sería la falsa. Siguiente problema. ¿Cuáles de las siguientes sustancias son elementales? Recordar que una sustancia elemental es aquella sustancia que está constituido de un solo elemento, como por ejemplo aquí el cloro y el ozono. Esas son sustancias elementales. El agua, el H2O, y el monóxido de carbono, CO, estas son sustancias compuestas porque están constituidos de más de un elemento, ¿no? Acá el agua está constituido de 2 elementos y el CO está constituido de 2 elementos. Y la clave sería 2 y 4. Siguiente problema. Marque la alternativa que contenga respectivamente a una sustancia compuesta y una mezcla heterogénea. Entonces, queremos una sustancia compuesta y una mezcla heterogénea. ¿Cuál de estas es una sustancia compuesta? El mercurio es un elemento. La gasolina es una mezcla homogénea. El hielo seco es una sustancia compuesta, ¿no? Porque tiene composición definida y está constituido de más de un elemento, el carbono y el oxígeno. Y mezclas heterogéneas sería la ensalada de frutas y el granito, ¿no? Entonces la clave podría ser 3 y 4 o 3 y 5. Entonces, ¿dónde está eso? Aquí está. La clave de, ¿no? 3 y 4. Siguiente pregunta. Marque la alternativa que contiene las propiedades extensivas de la materia. Recordar que una propiedad extensiva es aquella propiedad que depende de la cantidad de materia, mientras que las propiedades intensivas eran las que no dependían, porque eran independientes de la cantidad de materia. Entonces aquí, ¿cuáles son las que dependen? El peso y el volumen. La densidad, temperatura, punto de ebullición eran propiedades intensivas, ¿no? Porque no dependen de la cantidad de materia. Entonces la clave sería 1 y 4. Clave D. Siguiente problema. Marque la secuencia de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Punto 1. Los sólidos, las fuerzas de cohesión son predominantes. Ese es verdadero. Habíamos dicho que el sólido, la fuerza de cohesión o atracción es mucho mayor a la fuerza de repulsión. En los líquidos, la fuerza de atracción y repulsión eran parecidas. Y en cambio en los gases, las fuerzas de repulsión eran las que predominaban, porque las moléculas estaban más separadas, ¿no? Entonces, punto 1 es verdadero, ¿no? Punto 2, en los líquidos, las fuerzas de atracción y repulsión son similares. Verdadero. Los gases se pueden comprimir y expandir fácilmente. Verdadero, ¿no? Todo eso habíamos hablado en la clase número 2, ¿no? En la clase anterior. Aquí la clave es la clave E. Siguiente problema. Marque la alternativa que contiene una mezcla heterogénea, una sustancia compuesta
y una sustancia elemental respectivamente, ¿no? Entonces, como primero tenemos que tener una mezcla heterogénea. A ver, ¿cuál de todas estas es una mezcla heterogénea? Pues aquí tenemos diamante, no, es un elemento, ¿no? Alcohol es un compuesto. Arena de mar, esa es una mezcla heterogénea. ¿Cuál más es mezcla heterogénea? La ensalada de frutas, ¿no? Porque el fósforo blanco es un elemento. Entonces la clave está entre la C y la E. Siguiente punto, sustancia compuesta. Tenemos acá gasolina y amoníaco. ¿Cuál de estas dos es sustancia compuesta? Pues el amoníaco, ¿no? La gasolina es una mezcla homogénea, ¿no? Entonces aquí la clave es la E. Siguiente problema. La es una propiedad que se define como la capacidad que tiene un material para dividirse y cuantificar su masa. A ver, ¿cuál de estas propiedades es? La divisibilidad. ¿Y qué propiedad es? ¿General o particular? Es una propiedad general. Entonces la clave está entre la C y la D. ¿Ok? Muy bien. Entonces la siguiente propiedad podría ser maleabilidad o dureza. A ver, vamos a ver qué dice. Mientras que la es una propiedad que presenta solo la materia que está en estado. A ver, vamos a ver. La maleabilidad y la dureza, los dos están en estado sólido, ¿no? Y son propiedades particulares. Por lo tanto, aquí la clave es la D, ¿no? Porque acá dice líquido. La clave es la D. Siguiente problema. Marque la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a las mezclas. 1. Se clasifican como homogéneas y heterogéneas, verdadero. Se forman por la adición de dos o más sustancias y su composición es variable, verdadero, ¿no? Eso es lo que lo diferenciaba de una sustancia, la mezcla de una sustancia, que la sustancia era composición definida y las mezclas eran de composición variable, ¿no? Y las mezclas eran la adición de dos o más sustancias, ¿no? Entonces, punto número 2, verdadero. Sus componentes se pueden separar mediante métodos físicos, verdadero. Por ejemplo, la destilación, la filtración, la decantación, la centrifugación, etc. Punto 4. Siempre presentan una sola fase, falso, porque también puede haber mezclas de 2 fases, de 3 fases, etc. Entonces aquí la clave es la E, ¿no? Verdadero, 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 falso. Siguiente problema. Establezca la correspondencia y marque la alternativa correcta. Tenemos aquí 4 asteriscos. Vamos a ver qué letras tienen que ir acá. Aquí tiene que ir mezcla homogénea. ¿Cuáles de estas son mezclas homogéneas? Las mezclas homogéneas es la gasolina y el alcohol comercial. Entonces, en el primer asterisco podría ser el B o podría ser el C. Mezcla heterogénea. Mezcla heterogénea, tenemos la ensalada de frutas. Entonces ahí va a ser la D. Sustancia compuesta, la sacarosa. ¿Por qué? Porque está constituido de más de un elemento, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, carbono. Entonces E. Y sustancia elemental tenemos el fósforo blanco, el A. Entonces, ¿cuál sería la clave? La clave sería la C, ¿no? B, D, E, A. Siguiente problema. Marque la alternativa que establece de manera correcta el tipo de mezcla y su respectivo método de separación. A ver, punto A. Mezcla de sólidos finos y líquidos utilizamos para separar la destilación, falso. ¿Qué utilizamos para separar sólidos finos en líquidos? Pues la filtración. ¿Cómo es eso? Aquí ponemos un embudo, ponemos un papel filtro, ingresamos aquí la mezcla y el sólido se queda en el papel filtro, ¿no? Y el líquido pasa a través del embudo, ¿no? Y ahí hemos separado el sólido del líquido. Punto B. Solución con componentes de diferentes temperaturas de ebullición. ¿Utilizamos la filtración? No, hemos dicho que la filtración utilizamos para mezcla de sólidos finos y líquidos. Para el punto B, el método de separación es la destilación. La destilación es para separar componentes de diferentes temperaturas de ebullición, como por ejemplo el alcohol y el agua, ¿no? Una mezcla de alcohol con agua. Bueno, punto C. Mezcla de líquidos no miscibles. ¿Utilizamos la centrifugación? Falso, ¿no? Para separar mezclas de líquidos no miscibles, utilizamos el proceso que se llama decantación. Por ejemplo, agua con aceite.
lo ponemos aquí en un embudo de decantación y así es como separamos el agua del aceite, ¿no? Muy bien. La centrifugación nos va a ayudar a separar una mezcla de un sólido con un líquido, donde gracias a la fuerza centrífuga vamos a poder separar los sólidos del líquido. Muy bien, entonces el punto C también es falso. Punto D, mezcla de sólidos con diferentes diámetros. ¿Utilizamos el tamizado? A ver, vamos a ver. El tamizado nos va a ayudar a separar, por ejemplo, la arena gruesa de la arena fina. Y si se dan cuenta, la arena fina de la arena gruesa, la diferencia es el diámetro de la partícula, la granulometría. Entonces, esa es la clave, ¿no? El tamizado es un proceso, es un método de separación de mezclas de sólidos con diferentes diámetros. Y la sedimentación es un proceso para separar partículas suspendidas, que gracias a la acción de la gravedad, las partículas, como tienen un diámetro grande, sedimentan, ¿ok? Por eso se llama proceso de sedimentación. Pero acá dice mezcla de sólidos coloidales y líquidos, falso, ¿no? Porque hemos dicho partículas suspendidas, ¿no? Y sólidos coloidales, no, porque sólidos coloidales vamos a tener un coloide y el coloide no sedimenta, ¿ok? Entonces aquí la respuesta es la clave D. Siguiente problema. Señale la alternativa que contenga únicamente propiedades físicas particulares. Recordar, las propiedades particulares nos ayudan a distinguir un material de otro material, mientras que la propiedad general no nos ayuda en eso. Punto A. ¿Por qué la A no es? Porque está inercia y la inercia es una propiedad general. La B tampoco es porque visibilidad, divisibilidad, impenetrabilidad y volumen son propiedades generales. Punto C. Tampoco es porque la masa es una propiedad general. Punto D. Tampoco porque tenemos extensión. Y extensión es una propiedad general. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Punto E, color, brillo, maleabilidad. Esta es la clave, ¿no? Porque las tres son propiedades particulares y físicas. Clave E. Siguiente problema. Cuando decimos el sodio es un metal de color plomo brillante a temperatura ambiente, está como sólido y en presencia de oxígeno pierde su brillo, nos estamos refiriendo a una propiedad respectivamente. A ver, vamos a ver. Dice, el sodio es un metal de color plomo brillante. Hace referencia al color. El color es una propiedad física, entonces aquí tendría que ser física. Luego, el siguiente punto dice, a temperatura ambiente está como sólido. Sólido hace referencia al estado de agregación de la materia, que también es una propiedad física. Y en presencia de oxígeno pierde su brillo. Aquí está haciendo referencia a la oxidación. Y la oxidación es una propiedad química. Por lo tanto, la respuesta es la clave de física, física, química. Siguiente problema. Los componentes de una se separan por métodos, obteniéndose dos o más, que pueden ser eso o punto A. A ver, vamos a ver si el punto A es verdadero. A ver, los componentes de una mezcla se pueden separar por métodos químicos, falso. A ver, el B. Los componentes de una sustancia se pueden separar por métodos químicos, sí. Obteniéndose dos o más sustancias, no, falso. C. Los componentes de una mezcla se pueden separar por métodos físicos, sí. Obteniéndose dos o más sustancias, sí. Y pueden ser elementos o compuestos, verdadero, ¿no? Esa es la respuesta. La clave es C, ¿ok? Y las otras son falsas. Siguiente problema. En el laboratorio se obtiene cloro gaseoso a partir de ácido clorhídrico concentrado y permanganato de potasio. Clasifique las siguientes propiedades de este elemento como físicas o químicas. Gas de color amarillo verdoso hace referencia al color, que es una propiedad física. Elemento altamente oxidante hace referencia a la oxidación, que es una propiedad química. Reacciona violentamente con el sodio, hace referencia a la reactividad, que es una propiedad química. Hierve a menos 34,6 grados centígrados, su temperatura de ebullición es una propiedad física, ¿no? La clave sería la clave C. Siguiente problema. Marque la alternativa que contiene una mezcla homogénea y una sustancia
compuesta. A ver, tenemos que tener una mezcla homogénea y una sustancia compuesta. A ver, el agua potable es una mezcla homogénea, sí. ¿Y el aire es una sustancia compuesta? No, el aire es una mezcla homogénea. Las dos son mezclas homogéneas. ¿El vino es una mezcla homogénea? Sí. ¿Y el adobe es una sustancia compuesta? No, el adobe es una mezcla heterogénea. ¿El petróleo diésel es una mezcla homogénea? Sí. ¿Y el ozono es una sustancia compuesta? No, el ozono es un elemento. ¿La acetona es una mezcla homogénea? No, es una sustancia compuesta. ¿Y el nitrógeno líquido es una sustancia elemental? ¿Acero es una mezcla homogénea? Sí. ¿Y el dióxido de carbono licuado es una sustancia compuesta? Sí, porque el dióxido de carbono es un compuesto, ¿no? Entonces aquí la clave es la E. Siguiente problema. El enunciado correcto es: según su composición, la materia se clasifica en sólido, líquido y gas. ¿Verdadero o falso? Falso. Según su composición puede ser sustancia o mezcla, ¿no? Donde la sustancia es composición definida y una mezcla es composición variable. A ver, B. Toda mezcla tiene su composición definida. Falso, ¿no? Los componentes de una sustancia compuesta se separan por métodos físicos. Falso. Un elemento se define como materia formado por átomos iguales. Verdadero, ¿no? Porque el elemento o la sustancia elemental es aquella sustancia que está constituido por los mismos elementos. Por lo tanto, está constituido por los mismos átomos. Entonces, esa es la respuesta. Y la E decía: la centrifugación se emplea para separar mezclas de líquidos y gas. Era falso, ¿no? La centrifugación, como hemos visto, es sólido con líquido, ¿no? Siguiente problema. Sobre los estados de agregación, características y sus cambios, marque la alternativa incorrecta. Incorrecta. La materia en el estado gaseoso fluye, sí, fluye, verdadero. Se expande y no tiene volumen propio, verdadero, ¿no? En el estado gaseoso fluye, se expande y no tiene volumen propio. Punto B. En el estado líquido, las intensidades de la fuerza de repulsión y cohesión son similares, verdadero. Los sólidos tienen forma definida debido a las grandes fuerzas de cohesión o de atracción, verdadero, ¿no? Por evaporación, un líquido se transforma en vapor, verdadero. Punto E. La licuación es el cambio del estado líquido a sólido, falso, ¿no? La licuación es el cambio de estado de gaseoso a líquido, ¿ok? Entonces aquí la respuesta es la E, esa es la falsa. Siguiente problema, marque la alternativa incorrecta. Cuando decimos el cloro gaseoso es de color amarillo verdoso y muy oxidante, nos referimos a una propiedad física y química respectivamente. A ver, vamos a ver. Primero dice color, es una propiedad física. Y luego dice oxidante, es una propiedad química. Entonces es verdadero. En la naturaleza y a condiciones ambientales, la materia se encuentra en tres estados fundamentales: sólido, líquido y gas. Verdadero. Los sólidos tienen forma y volumen definido. Sí. Debido a las grandes fuerzas de cohesión entre sus partículas. Sí, verdadero. Los gases se pueden comprimir y difundir debido a las grandes distancias intermoleculares. Verdadero. Ahora, punto E. Mediante la fusión, los sólidos pasan a líquidos. Sí, mediante la fusión el sólido pasa a líquido. Y por condensación, los líquidos se transforman en gases. Falso. La condensación es un proceso de gaseoso a líquido. Para pasar de líquido a gas se llama vaporización. De líquido a gas se llama vaporización, ¿ok? Y condensación es de gaseoso a líquido, ¿ok? Entonces aquí la clave es la E. Muy bien, ya hasta aquí culminó la clase de hoy con los 18 problemas del tema de materia. Espero que te haya gustado el video, que hayas aprendido, que eso es lo más importante. Y no te olvides de darle un rico like y compartir este video con tus amigos para que sigas apoyando al canal. Y también suscribirte y activar la campanita, ¿no? Para que sepas cuando subo un nuevo video. Y como siempre, que tengas un muy buen día. Hasta pronto.